Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia. Y efectivamente, como sabéis, los fines de semana, sobre todo los domingos, suelo hacer un vídeo un poco más personal de cosas que yo pienso, ¿no? Mañana domingo a las 4 voy a hacer una entrevista a un magistrado y vamos a comentar todo el tema de lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir el lunes con el Tribunal Constitucional y cuestiones judiciales. Bueno, podéis participar todos y hacerle preguntas. Creo que va a ser muy interesante. Mañana domingo a las 4. Y hoy entonces voy a hacer ese vídeo un poco más personal. Y el vídeo es hacia dónde nos llevan. Porque todo lo que está ocurriendo, y sobre todo desde 2020, no es por casualidad. Nada de lo que está ocurriendo ni ha ocurrido es por casualidad. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Fijaos que el mundo se compone ahora mismo de aproximadamente 8.000 millones de personas. Estamos hablando de muchísimas personas. Una auténtica barbaridad y sigue creciendo. Obviamente, siempre en la historia de la humanidad ha habido unas élites gobernantes y una masa que se pretendía que obedeciera. Esto ha ocurrido así siempre en todas las sociedades durante toda la historia. Siempre ha sido así. Si recordáis, en 2019, por ejemplo, fue el año de las grandes revueltas. Salió la gente en todos los sitios a la calle. Igual ya casi nadie se acuerda de aquello. Pero luego en 2020 ocurrió algo, casualmente, que frenó aquello completamente. Bien, vamos a ver ahora, entonces, a dónde nos llevan y cómo lo están haciendo. No es de ahora, esto viene de atrás. Mucha gente pone el objetivo en el 2030. No, esto no es de 2020 a 2030. Esto viene de muy atrás. Si os fijáis, al final se trata de dominar a la masa de población. Y de que esta masa de población obedezca y no dé problemas a los de arriba y a la vez produzca en la medida de lo posible. ¿Cómo se consigue esto? Esto se consigue a través de varios medios. Obviamente, uno es el miedo y otro es la división. Ahora mismo estamos viendo la división de la sociedad. Aquí en España lo están haciendo muy bien los políticos. Ahora mismo estamos absolutamente enfrentados y lo están haciendo fenomenal. Hoy han salido los de Podemos, otro día salen los de la derecha, por llamarlo de alguna manera, y ya hay dos bloques cada vez más enconados. Es importante que la sociedad esté dividida porque así se enfrentan entre ellos. No se enfrentan o no se dan cuenta de que las élites están ahí y que son los auténticos responsables del problema. Bien, ahora ¿hacia dónde se va? Se va, primero, hacia el endeudamiento absoluto y total de los estados. Esto ya se ha estado haciendo desde hace más de 15 años aproximadamente. La deuda pública de los estados es descomunal. Fijaos en España, que puede ser prácticamente 1,5 veces el PIB, la deuda pública, o quizá más, una auténtica barbaridad. Deberemos 1,5 billones de euros, bueno, una auténtica barbaridad. Estados endeudados que ya, por tanto, no son soberanos. Eso es lo que se ha buscado y se ha conseguido. Ya prácticamente la inmensa mayoría de los estados, España es ya una cosa un poco exagerada, son estados endeudados y que por tanto no son realmente soberanos. ¿Y esto a quién beneficia? Obviamente a las grandes corporaciones, que son las que tienen la mayoría de esa deuda pública y que son las que en realidad manejan el mundo. Las que dan las instrucciones de cómo tienen que ocurrir las cosas, porque vuelvo a insistir, los políticos al final que tenemos son simples marionetas, son títeres que están ahí haciendo lo que les mandan aquellos que realmente deciden el futuro de la humanidad. Porque pensar, por ejemplo, y ahora vamos a algo, por ejemplo, importante, que el conflicto bélico de Ucrania es casualidad. Esto no es así. Se pretendía, dentro de esta idea que hay, y voy a ir a ella ahora, de empobrecimiento de la inmensa mayoría de la población, porque esto es muy importante, empobrecer a la población para que dependa del Estado. Dentro de esta idea de empobrecer a la población, es muy importante el cambio de modelo energético y, por supuesto, apretar cada vez más a la población. Ahora se está haciendo con la subida de tipos de interés. El cambio climático es muy importante para justificar, de alguna manera, el cambio de modelo energético. Hay que justificarlo. Y ahora se une a ello el conflicto bélico en Ucrania,
Con estos dos motivos ya consiguen el cambio de modelo energético. Obviamente, al restringirnos, y como se van a restringir mucho más los combustibles, encarecerse, también la electricidad, también por supuesto el gas, todo esto hace que seamos por una parte más pobres y por otra parte más dependientes del Estado y de las ayudas del Estado. A esto se suman ahora las subidas disparatadas de los tipos de interés que van a provocar un endeudamiento muchísimo mayor de la población, todo aquel que tenga hipotecas, pero también quien quiera pedir un crédito, el pequeño empresario, y por supuesto en beneficio de los que tienen capital, porque el que tiene capital y tiene dinero, pues ese va a recibir más intereses por su dinero. Esto beneficia a los bancos y beneficia a los tenedores de capital y por supuesto a los grandes fondos de inversión que al final están rigiendo los destinos del mundo. Bien, con estos factores que tenemos en la mano, lo que quieren obviamente es dominarnos totalmente. Han hecho ahora pruebas de cómo se nos pueden restringir derechos y libertades fundamentales, de cómo hemos reaccionado, de cómo nos pueden restringir determinadas libertades que creíamos que eran inherentes como derechos humanos y que al final, pues se ha cedido y se están haciendo diferentes pruebas y experimentos. Esto es lo que yo pienso, Vamos a ver que yo estoy dando mi opinión, que habrá gente que diga, pues esto no es así, yo lo acepto y simplemente estoy dando mi opinión de donde yo creo que vamos. Entonces, se están haciendo pruebas, experimentos, viendo cómo funciona, cómo no funciona. Por ejemplo, en China ya hemos visto que al final han tenido que dar marcha atrás en la política que tenían, pues porque a veces si aprietas demasiado a la población, entonces la población sale a la calle y eso es lo que se trata de evitar. Es lo que pasaba aquí, por ejemplo, en el 15M con el no nos representan. Obviamente no nos representan, a mí no me representan, desde luego que no. Y se les llena la boca hablando de democracia, no hay ningún tipo de democracia porque no decidimos sobre nada, pero no voy a entrar sobre eso. Eso hablaremos de ello mañana o con el Movimiento de Regeneración Política de España. Pasaos a verlo. No es una cuestión ahora mismo de democracia de lo que vamos a hablar. Bien, lo que se pretende, obviamente, es un control de la población empobrecida, enfrentada, que a la vez sea totalmente dependiente de determinadas cosas, las cuales, si le retiras, pues le haces la vida prácticamente imposible hasta tal punto que tenga que ceder su libertad, sus derechos, su individualidad, en favor de conseguir eso que necesita. Eso es lo que se busca. Esto todo al final va para el control de la población, es decir, lo que se busca por las élites es el control de la población y entonces no hay mejor manera de controlar que el miedo, la dependencia, el endeudamiento y el enfrentamiento de la población y todo eso se busca. Y claro, vamos a un punto en el cual con la gran tecnología que hay, pues obviamente cada vez hacen falta menos personas, menos mano de obra de personas humanas, porque lo pueden hacer cada vez más todo las máquinas, eso es una obviedad. Por eso se pretende que las personas cada vez trabajen menos y lo hagan todo lo que se pueda las máquinas y las personas cobren sin trabajar en la medida de lo posible, que trabajen lo menos posible y que pues cobren sin trabajar. ¿Esto dónde nos lleva? Pues hombre, obviamente nos lleva a personas mucho más dependientes del Estado y mucho más dependientes al final de los suministros, de las entidades supragubernamentales que al final son las que manejan los estados. Y esto nos lleva a otro punto importante, que si pensamos que las entidades supragubernamentales, bueno, no hablo ya de la Unión Europea, por supuesto, me da igual, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, bueno, me da exactamente igual, miran por el interés de los ciudadanos, estaremos absolutamente equivocados. Las entidades supragubernamentales, estas que toman las grandes decisiones, en teoría, sobre lo que pasa en el mundo, pero que en realidad obedecen las directrices que les dan, no miran por los intereses de los ciudadanos, miran por los intereses de aquellos que les dan las instrucciones de lo que tienen que hacer. Esto lo tenemos que tener muy claro. No pensemos jamás que cuando el Banco Central Europeo ahora sube los tipos de interés es por nuestro bien. Obviamente no. A nosotros nos van a asfixiar, nos van a arruinar y benefician al que tiene dinero, al que tiene capital. Eso está clarísimo. Fijaos, por ejemplo, que el Banco Central Europeo ha estado prestando el dinero a los bancos a tipos negativos y luego los bancos nos lo prestan a nosotros ese mismo dinero cobrándonos unos tipos de interés.
¿Por qué no nos presta el Banco Central Europeo, por ejemplo, el dinero directamente a las personas en lugar de a los bancos para que nos lo presten a nosotros ganando dinero? Bueno, este tipo de cosas, como el hecho de que ahora al subir los tipos, por ejemplo, a mí me suben la hipoteca. ¿Por qué me suben a mí la hipoteca? Si a mí ese dinero me lo dejó el banco y ese dinero ya lo tenía el banco y se lo habían dejado a tipos negativos. Que ahora suban los tipos de interés no significa que al banco le cueste más el dinero que a mí me ha prestado. A mí ya me lo prestó y se lo habían prestado a él a tipos negativos, pero sin embargo ahora me va a cobrar más a mí, cuando ese dinero ya me lo dejó en aquel momento. Bueno, todo esto es un conglomerado que está pensado para, al final, obviamente, que salgan beneficiadas las élites que nos controlan. ¿Y esto dónde nos lleva? Nos lleva a una sociedad obediente, capaz de renunciar a sus derechos y libertades fundamentales, que ya ha sido educada en ello. ¿Por qué? Pues porque esta nueva generación que viene ahora ya ha sido educada desde pequeña a obedecer, a ver que se les puede privar de sus derechos y libertades fundamentales en cualquier momento, a que tienen que hacer aquello que les manda el gobierno si se lo ordena porque se entiende que es por el bien común. Han nacido ya con esa idea en la cabeza, por eso han estado estos años en el colegio como han estado, y todos sabemos cómo han estado, obedientes. Entonces se está creando una nueva generación de personas que sean obedientes al Estado, que además sean dependientes, que sean cuanto más inútiles mejor, porque al final ellos creen que son la generación más preparada, pero en realidad son la más inútil, son incapaces de valerse por sí mismos, son incapaces de sobrevivir si no tienen electricidad, por poner un ejemplo, o sobrevivir, ya casi les quitas el wifi o el móvil y les entra ansiedad. Entonces, estamos viviendo ante la generación que viene, que va a ser la más sumisa, la más adocenada y, por supuesto, la menos independiente y la más incapaz de sobrevivir por sí misma. Una sociedad que es lo que se pretende: obediente, sumisa, dependiente del Estado y que renuncia a sus derechos y libertades en cuanto se le diga y, por supuesto, enfrentada entre sí. Eso es importantísimo para, de ese modo, no darse cuenta de que el problema está arriba, sino que crean que el problema es un enfrentamiento entre ellos, porque qué malos son los de la derecha, qué malos son los de la izquierda, qué mala es la extrema derecha, qué malos son los de extrema izquierda. Esto todo es exactamente igual. Al final, dividir hombres, mujeres, izquierda, derecha, da exactamente igual. La cuestión es que la población esté enfrentada para que las élites puedan dominarla a placer. Y esto es donde yo veo que nos están llevando, ya os lo estoy diciendo, pues bueno, pues eso, a un nuevo mundo en el cual la sociedad sea mucho más dócil, sumisa, servil y que renuncie a sus derechos y libertades fundamentales de manera totalmente sencilla y que de este modo las élites puedan gobernar el mundo con muchísima mayor facilidad. Siendo así, que estas personas sean cuanto más dependientes del Estado, del gobierno, más, y los gobiernos totalmente dependientes y endeudados para que así no tengan más remedio que obedecer a las entidades supragubernamentales que al final obedecen a las élites que gobiernan, pero que son las que dan las instrucciones a los estados. Vemos que está perfectamente organizado, en mi opinión, yo estoy dando mi opinión, perfectamente orquestado, y es un plan bastante sencillo, entre comillas, pero bueno, que lógicamente nosotros, los que somos uno más, pues no nos damos cuenta de él y además tampoco podemos hacer mucho por evitarlo, pero al final algo tenemos que hacer. Por eso no os olvidéis, Movimiento de Regeneración Política de España, vamos a intentarlo, por lo menos vamos a intentarlo, ¿no? Y si sabemos un poco o queremos saber qué es lo que está pasando, pues quizá podamos hacer algo por revertir la situación. Muchas veces han ocurrido cosas que parecían imposibles. Por tanto, compañeros, ya os lo digo, Movimiento de Regeneración Política de España. Bueno, suscribíos al canal si no estáis suscritos, haceos miembros si no sois miembros todavía para apoyar este canal. Un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. No os olvidéis que mañana tenemos una cita a las 4 con el magistrado Jesús Villegas para hablar de lo que va a ocurrir el lunes del Tribunal Constitucional y de la crisis institucional en la que estamos sumidos ahora mismo en España. Un fuerte abrazo.